Hola, hola, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenido al Ministerio de Enseñanza Bíblica de Biblia Estudio TV. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenido a nuestra escuela dominical de hoy 6 de febrero del 2022. Y hoy vamos a estar tratando el estudio bíblico número 6 de nuestro expositor, la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Y antes de comenzar quiero pedir disculpas por la calidad del video, ya que está lloviendo y tuve que moverme para otro sitio para poder grabarlo, porque si no entonces iba a tener un fondo muy ruidoso y no quiero eso, para que ustedes puedan disfrutar el estudio de hoy. Como siempre, ustedes saben que tenemos tres objetivos bien importantes en el estudio. Más adelante lo voy a mencionar. Y vamos a leer el pensamiento central y dice: los sufrimientos mortifican la carne, pero a la vez vivifican el espíritu de los que viven para la gloria del Señor. Y eso es muy cierto. Es decir, que nosotros, y hoy vamos a estudiar precisamente esto. El tema del estudio de hoy es teniendo buena conciencia acerca de los padecimientos de Cristo. Y hoy vamos a profundizar un poquito en las Escrituras. Hay unos pasajitos más adelante que vamos a trabajarlo. Así que, ¿verdad? Vamos a comenzar rapidito, vamos a orar rapidito para dar comienzo al estudio, ya que no quiero que perdamos mucho tiempo. Padre, te doy gracias porque una vez me permite traer nuevamente un estudio bíblico, el estudio bíblico número 6. La fidelidad a Dios, a pesar de las pruebas. Te doy gracias por este pueblo hermoso, un pueblo el cual tú amas y un pueblo el cual yo también amo en el amor de Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú abras el entendimiento, que tú, mi Dios, le dé la capacidad, que tú, mi Dios, le permita integrar la enseñanza en el día de hoy en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos y que este domingo sea un domingo de recogimiento espiritual, que sea un domingo de poder conocerte un poco más, que nuestros hermanos hoy se deleiten en el culto dominical, que nuestros hermanos hoy crezcan y que te muestren siempre esa reverencia, que te santifiquen en el corazón y que tú también, Señor amado, por medio de este estudio les puedas enseñar que es tener una buena conciencia, que yo también lo voy a explicar. Te doy gracias porque al yo preparar este estudio, primeramente me edifiqué yo para tu gloria. Y quiero que también de la misma manera en la que yo me edifiqué, también este pueblo sea edificado. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo pido. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el estudio. Adelante. Bueno, en las pasadas lecciones vimos al apóstol Pedro dándonos cátedra de cómo debemos de vivir en un mundo malvado, en un mundo lleno de iniquidad y desobediencia a los mandamientos de Dios. Entre esas lecciones vimos cómo Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También aprendimos que Dios somete a prueba nuestra fe para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste a nuestras vidas. Y ciertamente para el remanente fiel, la iglesia que tiene que experimentar el arrebatamiento, esa fe ha de ser probada con fuego. Dice Zacarías 13:9, referente al tiempo de la venida de Jesucristo a la tierra, que meterá al fuego a la tercera parte y lo fundirá como se funde la plata, como se prueba al oro, ¿verdad? Dice que su pueblo invocará su nombre y ese día Él los oirá y dirá: pueblo mío, y nosotros diremos: Jehová nuestro Dios. Para que no se dejen engañar con la teoría de que a Cristo lo vamos a recibir durmiendo el sueño de los laureles, hermanos. Y también el apóstol Pedro nos recordó una palabra que a muchos en la iglesia no les gusta:
santo. El que nos llamó es santo. Y por tanto nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y santo significa apartado de todo pecado. Somos santificados por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y por esta razón es que nosotros vivimos sustentados en la roca. Dice Pedro que como piedras vivas que nos edifiquemos como casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Viviendo aferrados a una relación íntima y personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. Y para que esa relación crezca cada día, mis hermanos, es necesario abstenernos de todos los deseos carnales que batallan en nuestra alma. Y ejemplo de vida nos dio Jesús, nuestro modelo perfecto. Y cuando vivimos modelando a Cristo en todo nuestro diario vivir, entonces el Espíritu Santo nos va a ir limpiando poco a poco y nos va a quitar, nos va a edificar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. El Espíritu Santo con la palabra va a ir limpiando el corazón de la mujer, del hombre y de nuestros hijos. Es decir, edificando una familia para el reino. Y hoy continuamos con las lecciones del apóstol Pedro. La fidelidad a pesar de las pruebas. A pesar de que Él nos meta en el horno de fuego. A pesar de que nos tiren al foso de los leones. A pesar de las imposiciones para que adoremos la bestia, hermanos. No importa la prueba. Debemos de ser fieles a Dios. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Ahora, si creo que podemos comenzar este estudio de hoy, la fidelidad de Dios a pesar de las pruebas. Pero antes de empezar, quiero dejarles saber a los hermanos que nos miran por primera vez que los estudios que traigo no son tradicionales, son estudios profundos. Y es por esto que hoy vamos a profundizar un poquito en un par de textos que están incluidos en este estudio. El modelo de estudio que uso, ¿verdad?, es el expositivo. Todos nuestros estudios tienen 3 objetivos principales. El primero, glorificar a Dios, sobre todo. Segundo, que la iglesia sea edificada por medio de este estudio. Y tercero, que Dios nos revele el misterio de su verdad por medio de este estudio. El verso 11 nos da unas instrucciones que debemos de seguir si es que queremos, ¿verdad?, dar un buen testimonio de nuestro nuevo nacimiento. 3 exhortaciones que el cuerpo de Jesucristo debemos de aprender, ya que nos está revelando el comportamiento de Cristo. Y lo primero que el apóstol nos dice es que nos apartemos ¿de qué? Del mal. Y cuando hablamos del mal o de la maldad, hablamos de todo aquello que está opuesto a las palabras de Dios. Y por lo contrario nos exhorta a hacer el bien. Es decir, a que nuestras actuaciones en nuestro diario vivir deben de ser de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra. También nos exhorta a buscar la paz y a seguirla. Y cuando hablamos de paz, hablamos del resultado del perdón de Dios. La paz que Cristo nos ofrece es el resultado de nuestra relación íntima y personal con Él. Es una paz que proviene de Dios, no la paz que el mundo ofrece. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, mi querido hermano. Es decir, que el apóstol nos exhorta a que vivamos en esa paz que Dios nos da, aún en medio de las adversidades, o en las enfermedades, o en situaciones difíciles. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. El hombre que no tiene a Dios en su corazón no puede entendernos. No puede entender esa tranquilidad que mostramos en cualquiera circunstancia. Esa confianza, esa seguridad, esa tranquilidad. Y en la lección anterior vimos que los ojos de Dios están sobre los justos, es decir, en su iglesia. Es decir, que debemos de ser mansos y humildes de corazón, porque Jesús nos enseña eso. Jesús es un hombre manso y humilde de corazón. En otras palabras,
en nuestro comportamiento diario siempre debemos de procurar enfrentar las situaciones sin reacciones violentas. Tampoco debemos de presumir o de ostentar de nuestras cualidades, de nuestras virtudes. Recordemos que hay un mundo que es testigo, que nos observa. Están pendientes de nuestro comportamiento como seguidores de Jesucristo. Y mucho ojo con esto, hermanos. Hoy voy a formular unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿es posible que suframos aún haciendo el bien? Anteriormente vimos a Pedro exhortándonos a buscar el bien. Y ya definimos, ¿verdad?, lo que es el bien. Vivir conforme a los mandamientos de Dios, sin apartarnos de ellos. Si Dios cuida y protege aún a aquellos que no honran su nombre, ¿cómo podemos dudar de que Dios nos guardará cuando hagamos su voluntad? Es decir, que si nosotros padecemos por causa de Jesucristo, o más bien por causa del Evangelio, debemos de sentirnos bienaventurados, lo que Pedro nos dice, porque Cristo también padeció enfrentamientos, persecuciones, acusaciones de hereje, intentaron matarlo, lo arrestan, lo golpean, lo humillan, lo escarnecen y muchos padecimientos por causa de su Evangelio. Y dice Jesús que si a la raíz maltratan, mucho más maltratarán a quienes, a las ramas. Y debemos estar preparados para enfrentar padecimientos, mis queridos hermanos. Recordemos los 3 jóvenes hebreos. Por no doblar sus rodillas en adoración ante la estatua, padecieron castigo. Fueron echados al horno de fuego por causa de la justicia. Es decir, que en ellos podemos ver la fidelidad que Dios quiere en nosotros, su iglesia. También recordemos a Daniel en el pozo de los leones. Recordemos a Mardoqueo, que tampoco dobló sus rodillas en adoración ante Amán. ¿Y qué hablar de Pablo, de Pedro, de Esteban y de todos los mártires, mis hermanos de la iglesia primitiva? ¿Qué debemos de hacer cuando enfrentamos persecuciones? Yo creo que debemos de decir, como dijeron los 3 hebreos, el Dios a quien yo le sirvo puede librarme de esta persecución, de esta adversidad, de esta situación, de esta circunstancia y un largo etcétera. Debemos de sentirnos confiados y seguros de las promesas de Dios. Debemos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida pasada. Si Dios nos libró y nos guardó en un pasado, debemos de estar seguros de que también Él nos guardará en el presente. Eso no quiere decir que no podamos perder la vida. Recordemos que Esteban perdió la vida y también muchos mártires de la iglesia primitiva. Pero eso no les hizo perder su confianza en Dios. De lo contrario, se sintieron más seguros que nunca. Es por esto por lo que Pedro dice que somos bienaventurados. Por tanto, mis queridos hermanos, no podemos dejarnos amedrentar ni conturbar por la maldad que reina en nuestro mundo de hoy. Hoy día el sistema de la bestia procura amedrentarnos por medio del miedo, del terror, para confundirnos y para que perdamos nuestra confianza en Dios, porque la bestia quiere que la pongamos en ella. Pero la iglesia santa de Jesucristo nunca va a doblar sus rodillas en adoración a la bestia. Es decir, nunca vamos a obedecer los mandamientos de la bestia, primero muertos. No sé si usted ama tanto a Dios para preferir la muerte antes de adorar a la bestia, obedeciendo sus mandamientos. Porque la bestia también tiene sus 10 mandamientos y si usted no lo sabe, la adoración a la bestia es obediencia a sus imposiciones. Y es por esta la razón, hermanos, que hace tiempo que vengo advirtiendo al pueblo, cuidado con todas estas imposiciones a las que nos quieren someter. Y para que podamos enfrentar adversidades en la vida y vencerlas, mis queridos hermanos, el apóstol nos invita a santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué querrá decir el apóstol Pedro con santificar a Dios en nuestros corazones?
Hermanos, a pesar de la oposición a la que podamos enfrentar este mundo, siempre debemos de afirmar en nuestros corazones que Cristo es Señor. La iglesia debe de aceptar y reconocer la soberanía y majestad del Señor, teniéndole solo a Él. El creyente que santifica a Cristo lo exalta como el objeto de su amor y su lealtad. Reconoce su perfección, ensalza su gloria y exalta su grandeza. Se somete a su voluntad, comprendiendo que su voluntad a veces implica sufrimiento. Vivir en esta manera es adornar en todo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto es santificar a Dios en nuestros corazones. Como cristiano, tiene que consagrarse a honrar a Cristo como Señor, aún en medio del sufrimiento. La sumisión a Él le dará el valor y la fortaleza en medio de cualquier hostilidad y nos prepara para presentar defensa del Evangelio. Somos defensores del Evangelio, según Pablo. Y por tanto debemos de educarnos en el conocimiento de su palabra. Debemos de fortalecer nuestra confianza en Dios y predicar el mensaje de salvación con denuedo. Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse delante de Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Por eso dice el apóstol que debemos de hacerlo, pero el apóstol dice que debemos de hacerlo con mansedumbre y reverencia. Dice Jesús en Lucas 21 que en este último tiempo nos echarán mano, nos perseguirán, nos echarán en las cárceles y seremos llevados ante los tribunales. Y lamento esto que voy a decir. Y me perdonan mis hermanos maestros, mis hermanos líderes. Pero la iglesia de este último tiempo no quiere predicar este mensaje. El mensaje de las tribulaciones y de las persecuciones a las que la iglesia está expuesta. Cristo nunca dijo que su evangelio era un evangelio suave, color de rosa. Dijo Jesús que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes son los que lo arrebatan. No los changuitos que estamos formando en esta época. Por tanto, mis queridos hermanos, es ahí donde el apóstol nos dice que debemos de ser mansos y reverentes. Porque nos van a demandar razón de por qué tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor. Y no solamente ante los tribunales, sino también a todo el que nos demande razón. Por tanto, en esos momentos no podemos reaccionar con rebeldía, ni con irreverencia, ¿verdad? Delante del juez o del fiscal o del que usted quiera. Recordemos que somos luz en medio de la oscuridad. Mansamente debemos de predicarles el evangelio de salvación y explicárselo, para que también ellos puedan proceder al arrepentimiento. Y no solamente a los magistrados, sino también a cualquier persona. Y hay algo que dice Pedro en el verso 6 que me llamó la atención. Pedro nos exhorta a tener una buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia? Lo primero que debemos de entender es que esa buena conciencia no tiene nada que ver con nuestras buenas obras, hermanos. Una buena conciencia es una conciencia sin ofensa. Y voy a explicar esto. Tenemos buena conciencia cuando no tenemos de qué nos condene o nos acuse esa conciencia. Es decir, que cuando nuestra conciencia es dominada por el testimonio de Jesús, y cuando hablamos de conciencia, hablamos de nuestro espíritu, donde nos relacionamos con Dios. Entonces, en nuestra conciencia va a reinar el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, y también se va a manifestar el fruto del Espíritu en nuestro diario vivir. Y cuando hablamos del testimonio de Jesús en nuestra vida, hablamos de su verdad absoluta morando en nuestros corazones. Y cuando esa verdad nos guía, hermanos, entonces es cuando alcanzamos tener una buena conciencia, sin importar lo que murmuren de nosotros. Lo que el mundo murmure no es lo que me guía. Nos guía la verdad de Jesús. Es el testimonio y la conducta que siempre debemos de reducir en nuestro diario vivir. Porque prefiero padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios,
que padecer haciendo el mal. Fuimos llamados a hacer luz en medio ¿de qué? De las tinieblas. No importa lo que enfrentemos en la vida, debemos de ser fieles a Dios. Porque Dios es fiel y nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado, mis queridos hermanos. El llamado es hacer el bien, aunque tengamos que padecer adversidades. Y ahora vamos a entrar en los versos del 18 al 22. Y por favor, hermanos, le pido que presten oído a lo que Pedro nos quiere revelar en estos textos. Porque desafortunadamente muchos indoctos han tomado estos textos y los han torcido. Y los que enseñan y predican la palabra lo hacen de igual manera, torcidos. Porque no ha habido uno que se ha levantado en defensa de la palabra de Dios. Pero hoy yo voy a defender la verdad absoluta de Dios. Pablo también le dice a Timoteo que tenga cuidado de la doctrina. Es decir, que es nuestra responsabilidad cuidar que la palabra de Dios sea trazada correctamente y no conforme a los pensamientos de los hombres. Dice el texto, y voy a leerlos todos primero y luego analizaremos. Porque este es uno de los pasajes, yo diría a usted que es uno de los pasajes más difíciles que tenemos en la Biblia. Vamos a leer. Disculpe que tuve que cortar el video, lo que pasa es que no tenía la lectura ready. Vamos, busquen sus Biblias en Primera de Pedro 3, del 18 al 22. Ya lo hemos leído todos, pero ahora yo quiero concentrarme en estos textos en particular. Vamos a leer, jóvenes, porque no podemos continuar sacando textos fuera de contextos, porque esto nos puede crear un pretexto para crear una doctrina errónea. Y es por esto que hay muchas doctrinas erróneas en nuestras congregaciones. Mi maestro de teología me enseñó a mí que el texto debemos de interpretarlo dentro del contexto. Mi maestro Alan, una persona que amo con todo mi corazón. Eso fue lo que me enseñó y yo lo aprendí de él. Estos textos tenemos que entenderlos dentro del contexto en el que Pedro viene hablando. Pedro viene hablando de tener una buena conciencia acerca de los padecimientos de Cristo. Ese es el tema de este estudio. Aunque el nombre es la fidelidad a Dios, a pesar de las pruebas, el tema es teniendo buena conciencia teniendo una buena conciencia de los padecimientos de Cristo. Ok, vamos a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y Pedro aquí hace un inciso, un comentario. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y termina por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y antes de continuar este estudio, es necesario aclarar unos cuantos puntos. Ya yo dije el primer punto. El texto siempre debemos de interpretarlo o analizarlo dentro del contexto en el que el escritor viene hablando. Y dije también que por esta es la razón que hay muchas doctrinas extrañas. Porque ya vimos en el verso 18 que dice, y lo voy a volver a repetir,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero estamos teniendo un problema, que hay algunos hermanos y líderes en nuestras congregaciones, en todas las congregaciones, dicho sea de paso, en la gran mayoría, que le han añadido palabras al pasaje para que el texto diga lo que el escritor no quiso decir en el texto original, ¿verdad? En el texto recibido. Ahora bien, y esto lo voy a poner en la pantalla para que lo tengan, para que ustedes entiendan cómo la iglesia en el sentido general interpreta este texto. Y este texto es un texto que desciende de la bestia, es decir, de los jesuitas. ¿Por qué? Bueno, porque había que vender indulgencias. Si no se traduce este texto para la iglesia como la iglesia tradicional, como la bestia lo está interpretando, y toda la gran mayoría de nosotros también, los pentecostales, los bautistas, los metodistas, todos hemos interpretado este texto que viene de los jesuitas, no de la palabra. ¿Por qué? Porque había que vender indulgencias. Y lo voy a poner en la pantalla. Miren cómo lo interpreta en la gran mayoría. Y esto yo lo busqué en el internet y esto fue lo que yo encontré. Mientras el cuerpo de Jesús estaba muerto, su alma descendió al infierno y predicó las buenas nuevas de salvación a los espíritus de los muertos que desobedecieron ante el diluvio, dándoles una segunda oportunidad de salvación. Pero mis queridos hermanos, cuando miramos el pasaje, este no dice que el alma de Jesús descendió al infierno. No dice que Jesús proclamó las buenas nuevas de salvación, ni tampoco dice que predicó a los espíritus de los muertos. Ni tampoco dice que Jesús le dio una segunda oportunidad a la gente que vivió antes del diluvio. Es decir, que los que interpretan el pasaje de esta manera están añadiendo palabras y conceptos que no tiene el pasaje. Ahora bien, hay varios puntos, como dije, que necesitamos tomar en cuenta al analizar este pasaje, antes de estudiarlo en detalle. Ya vimos los primeros dos puntos. El tercer lugar, la Biblia nos enseña que no hay dos oportunidades de salvación. Una mientras vive y la otra cuando usted esté muerto. Fuera de contexto. La Biblia nos dice claramente en Hebreos 9:27, y voy a poner el texto en la pantalla, y de la manera que está establecido para los hombres, todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nosotros también vamos a estar en ese juicio, por si usted no lo sabía. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Es decir, la Biblia no nos enseña que si una persona muere sin aceptar a Cristo, después que muere se le puede predicar el Evangelio. En cuarto lugar, necesitamos recordar que la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No es ayer, no es mañana. Jesús no les dio una segunda oportunidad a los antediluvianos. Porque si Jesús les hubiera dado una segunda oportunidad a ellos después de haber muerto, entonces, ¿por qué no les dio Jesús a nosotros también una segunda oportunidad? Porque Dios no hace acepción de personas, hermano. En quinto lugar, la Biblia dice claramente que los muertos no saben nada, así que nadie les puede predicar. Y note lo que dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Fíjense que si los muertos no saben nada, si están inconscientes, ¿cómo es posible que Jesús haya ido a predicarles?
El hecho es que la Biblia nos dice que los muertos no saben nada y es por esto que Jesús no pudo ir a predicarles. Y el sexto, debemos de darnos cuenta de que la civilización antediluviana en realidad había cometido pecado contra Dios de la misma manera que nosotros hemos cometido pecados contra Dios. Porque Cristo también padeció una sola vez por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de toda la humanidad. Y cuando el apóstol dice que Cristo padeció una sola vez, lo hace en referencia a los sacrificios hechos bajo la ley del sacerdocio conforme al orden de Aarón. Esos sacrificios eran tipos del sacrificio único del Cordero Inmolado. Cristo, siendo justo y sin pecado, padeció por los injustos, la humanidad pecadora. ¿Por qué padeció Cristo? El párrafo siguiente lo dice: simplemente para llevarnos a Dios. Es decir, reconciliarnos con el Padre. En otras palabras, que Cristo murió en la carne, pero vivificado en espíritu, siendo a la verdad muerto en la carne. Es decir, que Cristo tuvo que encarnarse para poder venir a morir, y para morir tenía que hacerlo en un cuerpo humano, pero vivificado en espíritu, dice Pedro. En otras palabras, que al Cristo morir en la carne no era suficiente para llevarnos a Dios. Por tanto, para poder llevarnos a Dios era necesario que Cristo resucitara a una nueva vida y ser vivificado en espíritu. Ahora bien, quiero definir lo que significa la frase muerto en la carne. Significa sencillamente que Jesús fue al sepulcro en su cuerpo mortal. No hay que ser muy inteligente. Y quiero que vayamos a Hebreos 5:7 para que veamos algo interesante. Cristo en los días de su carne, es decir, que mientras Cristo vivió en la tierra, vivió en un cuerpo mortal. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice Hebreo que mientras Cristo vivió en su cuerpo mortal, dice que ofreciendo ruegos y súplica al que lo podía librar de la muerte, dice que fue oído y a causa de su temor reverente. ¿De qué muerte habla Cristo? Pues habla de la muerte eterna, de la muerte que nunca va a resucitar. Eso es muerte eterna. Cristo sabía que cuando muriera, si no resucitaba, entonces no podría completar su obra. Es decir, que era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Y el resucitar de la muerte dependía del Padre. Y por eso clamó para que lo librase. ¿Cómo lo libró Dios? Lo libró por medio de la resurrección. Entonces, muerto en la carne, sencillamente significa que Cristo murió en un cuerpo débil humano y que fue sepultado. Pero dice Pedro que Jesús no se quedó en el sepulcro, porque dice que Jesús fue vivificado en espíritu. En otras palabras, que fue resucitado a una nueva vida en un nuevo cuerpo. Ahora, ¿qué significa la expresión vivificado en espíritu? ¿Dónde encontramos la palabra que significa vivificado en la Biblia? Busquen a Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, esta es la misma expresión que usa Pedro. El Padre les da vida, es decir, que los vivifica. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Y repite nuevamente la expresión. Entonces la frase vivificado en espíritu significa que luego de Jesús haber muerto en su cuerpo humano, Dios lo resucitó, lo vivificó en espíritu, es decir, que lo resucitó a su esencia divina, a la misma esencia que Él tenía antes de encarnarse. Dice Jesús en oración en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que fuese el mundo. ¿Cómo el Padre lo iba a glorificar?
resucitándolo. Y es por esto por lo que Pedro dice que en el cual también fue, y este fue pasado. Es decir, que Jesús fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. En otras palabras, que Jesús en el tiempo antediluviano fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Hermanos, no eran muertos. Era la raza humana que vivía en la esclavitud del pecado. Y Dios les predicó por medio de ¿quién? Pues por medio de Noé. Es decir, que Pedro en este pasaje lo que nos dice es que el padecimiento de Cristo también fue por la raza antediluviana. Esto tenemos que interpretarlo dentro del contexto del pasaje, dentro de lo que Pedro ha venido hablando. ¿Acerca de qué? Del padecimiento, la conciencia. La muerte de Cristo fue a favor de toda la humanidad, incluyendo a los desobedientes de la época de Noé. Y también incluye, ¿verdad?, a los que se salvan en el diluvio de Noé y su familia, que fueron salvados por las aguas. Ahora bien, pero al decir que Cristo les predicó a esas personas mientras preparaba el arca, ¿qué simboliza el arca? El arca es el medio de salvación, es decir, Cristo, en la cual 8 personas fueron salvas. Hace referencia al mismo suceso de la muerte de Cristo para salvarnos. Y ahora prestemos atención al verso 21 y dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. ¿A qué bautismo se refiere Pedro? Dice Jesús, también en Mateo. Recuerden cuando la mamá de Pedro, y de Juan y de Santiago fue a pedirle que lo pusieran, ¿verdad? Cuando Jesucristo estableciera su reino, que lo pusieran uno a la izquierda y uno a la derecha. Casi nada pidieron. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Leamos Mateo 20, 22, 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron rápidamente: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué quiso Jesús decir con aquellos para quienes están preparados por mi Padre? Todos los que quieran que yo traiga una explicación deberán de solicitarlo únicamente por medio de nuestra página web. ¿Cómo aparece en pantalla? ¿Lo ven? Entre nuestro sitio web hay un botón que dice contáctenos. Pide información, llena la información y llena, ¿verdad?, los espacios y diga. Solamente por esa parte. Vamos a continuar. ¿A qué bautismo se refiere Jesús? No es el bautismo en agua, definitivamente. Jesús se refiere a su muerte, sepultura y resurrección. Y es a ese mismo bautismo al que Pedro se refiere. El bautismo que salvó a Noé y a su familia también es el mismo bautizo que nos salva también a nosotros. Jesús le dijo a los chicos: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. De la misma manera en la que Cristo murió, fue sepultado y resucitó a una nueva vida, es de la misma manera que acontecerá con nosotros. Ya aconteció espiritualmente. Ahora bien, Pedro dice que Noé y su familia fueron salvos por agua. Es decir, por el bautismo. Y voy a tratar de ilustrarlo. Ese bautismo por agua lo podemos mirar de la manera siguiente. La humanidad muerta en pecado. El diluvio que simboliza el juicio, es decir, la muerte, el sepulcro. Y Noé sobre las aguas en el arca simboliza la resurrección, lo que se salva. Y yo entiendo, ¿verdad?, que esto es un pasaje un poquito complicado para entender. Y por eso fue que dije que es uno de los pasajes un poquito más difíciles. Noé y su familia es tipo de la iglesia.
Pedro añade un comentario y dice, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, que fuimos redimidos en el espíritu, espiritualmente. Y esa redención nos hace resucitar a una nueva vida en Cristo. Pero seguimos con las concupiscencias en nuestra carne. Y dice que si no, que somos salvos para una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras palabras, hermanos, que somos salvos cuando reconocemos la obra de Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Y dice terminado por medio de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado por el poder del Padre, no nos hubiese podido llevar a Dios, resucitarnos espiritualmente o reconciliarnos. Y la resurrección de Cristo es la evidencia de que su sacrificio satisfizo la demanda del Padre para perdonar los pecados de toda la humanidad. Y dice el verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y voy a resumir para dar terminado este estudio. Pedro en estos pasajes nos enseña que los padecimientos de Cristo por causa de nosotros no tienen comparación. Ese es el contexto en el que Pedro habla. Pedro habla de los padecimientos de Cristo, tener una buena conciencia. Nuestros padecimientos no los podemos comparar con los de Cristo. Es por esta la razón que Pedro nos anima y nos dice que si padecemos por causa de la justicia o del Evangelio, debemos de sentirnos bienaventurados, dichosos por padecer por la causa de Cristo. Esto es tener buena conciencia, santificar a Dios en nuestros corazones. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Es lo que nos enseña la palabra. Y doy por terminado el estudio. Yo entiendo que este pasaje es un poco difícil. Yo pudiera ampliarlo mucho más, este pasaje, pero hay muchos misterios en este pasaje. Nos revela muchos misterios. Y la iglesia debe de conocer y entender. Porque, ¿verdad? Ahora mismo no tengo tiempo de explicar este pasaje. Y pido perdón si dije algo que ofenda la enseñanza de alguien. Pero mi hermano, no puedo enseñar otra cosa que la verdad absoluta de Dios. En otra ocasión, tal vez prepare un estudio especial para escudriñar a profundidad este pasaje. Este es un pasaje muy revelador. Y vamos a terminar el estudio de hoy. Y nuevamente le pido disculpas. Yo sé que la calidad del video de hoy es un poquito media rarita, porque lo que pasa es que ha estado lloviendo y lamentablemente en el cuarto mío donde yo hago las grabaciones hay un caño de agua y me cae en la misma ventana, y obviamente ese caño de agua, si me grabo al lado de ahí, pues me va a salir todo el caño de agua registrado en la lluvia, como me pasó una vez en el video. El tema de este estudio, ya lo dije, es tener una buena conciencia acerca de los padecimientos de Cristo. Y cuando, no tengo la Biblia mía aquí ahora mismo, en el capítulo 4 en adelante, que eso vamos a tocar en los próximos capítulos, voy a explicar en los próximos capítulos. Pedro continúa hablando del mismo tema, los padecimientos de Cristo. Por tanto, mis queridos hermanos, el texto del 18 al 22 no podemos sacarlo de ese contexto. No podemos sacarlo. Hacerlo representaría una irresponsabilidad del alumno, del maestro, del líder, de quien sea, del profeta o del cualquiera que saque ese texto fuera del contexto. Representa una irresponsabilidad en cuanto a la defensa del Evangelio se refiere. Yo sé que hay muchos hermanos que no se levantan a defender la palabra de Dios, pero aquí hay uno que siempre procura hacerlo. Y yo sé que mis estudios a muchos no les agradan. ¿Por qué? Porque yo traigo la verdad sin leudar. La verdad pura y santa, tal y como el texto recibido o el texto original
lo trajo. Eso fue lo que el Señor me preparó y me enseñó para yo predicar, para enseñar su palabra. No se pierda el próximo estudio, el estudio número 7, que lo tengo por acá. Vive la nueva experiencia en Cristo, y vamos a comenzarlo en el capítulo 4 del 1 al 19. Le invito a que vaya revisando ese capítulo para que cuando lleguemos al capítulo 4 del estudio del próximo domingo, ya usted vaya estando familiarizado con todo lo que vayamos a estudiar. Así que mis disculpas, ustedes saben que estos estudios son para el crecimiento, la edificación de la iglesia. Y ya ustedes saben cuáles son los 3 objetivos de este estudio. Lo primero es glorificar a Dios ante todo. Segundo, que ustedes sean edificados por medio de este estudio. Y tercero, que podamos encontrar la revelación de los misterios de Dios que tiene su palabra, como los que vimos hoy. Y eso, que ese texto implica mucha profundidad más. Yo me fui por encimita. Yo lo llevé conforme a lo que Pedro está hablando. Pero hay otras cosas más profundas que en el texto Pedro no quiere revelar. No quiere revelar. Pero eso se necesita más tiempo. Y déjame decir una cosa. Este estudio que yo preparé, el estudio número 6, yo creo que ha sido uno de los estudios que me ha dado un poquito más de dificultad. Porque aunque ya yo tenía el conocimiento de este texto, pero tuve que buscar un poquito más de información para traerlo e integrarlo dentro del contexto. Porque ese texto obviamente ya yo lo tenía definido. Pero quería llevarlo como debe ser correcto, dentro del contexto en el que Pedro lo está trayendo. Así que esto es bien importante, jóvenes. Crecer en el conocimiento de Cristo por su palabra. Dice que debemos de ser defensores de la palabra de Dios. Pero si nosotros no estamos capacitados, no estamos preparados, no estamos facultados en el conocimiento de la palabra de Dios, cualquiera que venga por ahí nos puede partir en 4 pedazos. Y es por esto que yo siempre exhorto a todos los hermanos a que nos preparemos. Pero nos preparemos con la verdad absoluta. Que no simplemente repitamos lo que los demás repiten. Porque nosotros hemos tomado una tendencia muy mala, y es de repetir las enseñanzas que nos enseñan y nos enseñan, y repetimos y repetimos y repetimos, sin verificar, sin consultar, sin filtrarlo por la palabra. Y es por esto que estamos donde estamos. Cristo viene pronto, y ese pronto es ya. Es ya. Busquen los estudios del profeta Oseas, del profeta Amós y de Codificando a la Bestia. Que en esos 3 estudios es que yo más estoy hablando de los acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo y de la segunda venida de Cristo, que ya está. Óyeme, ya está. Y el que no esté preparado, mi hermano, va a tener que enfrentar los juicios, va a tener que enfrentar la ira del Cordero. Y nosotros no queremos enfrentar la ira del Cordero. Bueno, mis hermanos, ha sido todo por hoy. Gracias le doy a todos. Gracias por la paciencia. Gracias por abrir este video, por mirarlo. Quiero decirle que cada día pues Dios nos está bendiciendo más en este ministerio de enseñanza bíblica. Gracias a ustedes. Les invito a que pasen por nuestra página web, nuestro sitio web www.bibliaestudiotv.org, como aparece en la pantalla, y entre y mire el video. En ese, voy a tomar un minutito más. En nuestra página usted puede ver los videos directamente que nosotros tenemos ya puestos en nuestra página. Si usted quiere mirar los de YouTube, usted le da a YouTube y te va a traer el enlace directo, y tú lo puedes mirar ahí todo consecutivo dentro de la misma página. Y si usted quiere mirarlo en Facebook, pues apriete el botoncito de Facebook y lo va a llevar a nuestra página. Si lo quiere ver en Instagram, recuerde que los videos de Instagram son videos cortos, no pueden ser los videos de largometraje como los que yo traigo en YouTube y en Facebook. Y también vamos a tratar de integrarnos en otras plataformas, pero por el momento es lo que tenemos. Y en Twitter, que también estoy integrándome en Twitter y en Twitch también.
Recuerden, Cristo los ama y preparémonos para la venida del Señor. Y ahora oramos y nos despedimos. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad que nuevamente tú me permites traer este estudio bíblico relacionado a tus padecimientos, donde el apóstol Pedro nos exhorta a tener una buena conciencia y también nos exhorta a que santifiquemos a Cristo, a Dios en nuestros corazones. Ya yo he explicado todo esto, Señor, y espero, Señor amado, de que esta explicación haya llegado al corazón de cada hermano o de cada oyente, porque también tenemos oyentes que no son cristianos, Señor, para tu gloria y para tu honra. El propósito de todo esto es glorificarte, que la iglesia sea edificada y que también tú puedas revelarnos los misterios de tu palabra. Bendícelos. También quiero orar por las personas que están enfermas, las que tienen necesidades, peticiones delante de ti. Tú conoces todas sus peticiones, tú conoces todos sus pensamientos, tú conoces también todas sus necesidades. Y yo te ruego, Padre de la Gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú suplas las necesidades que tu pueblo tiene en estos últimos momentos y que tú, mi Dios, nos dé un despertar bíblico. Todo te lo pido para la gloria y para la honra tuya. Es en el nombre de Jesucristo. Y mis queridos amigos, si usted todavía no ha tomado la decisión de convertirse a Cristo, yo dije anteriormente que hoy es el día de conversión. Los juicios vienen, no los depinta nadie. La ira de Dios viene. Y si usted no es hijo de Dios, si usted no ha aceptado a Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y ha reconocido, se ha arrepentido de sus pecados, entonces usted podría enfrentar la ira de Dios. Y nosotros no queremos eso. Jesús los ama, Cristo los ama. Nosotros también, el pueblo de Dios, amamos al inconverso, ya sea católico, ateo, de cualquier otro tipo de religión, no importa. Nosotros los amamos porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que amarlo, porque por medio de ustedes es que nosotros podemos amar al Señor. Porque si nosotros, no viendo a Dios, no podemos decir que lo amamos, y viéndolos a ustedes y decir que no los amamos, entonces no es un amor verdadero. Cristo le ama. Sus pecados fueron redimidos en la cruz del Calvario también por Jesucristo. Ya sus pecados fueron redimidos. Pero ustedes tienen que reconocer la obra de Cristo a su favor, para que entonces ustedes puedan reinar en su reino venidero. Los amo en el amor de Jesucristo, y cualquier decisión que ustedes tomen de aceptar o no al Señor, y mi consejo es que lo acepten. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, ya sea por el mismo inbox de Facebook o por YouTube, o vaya a nuestra página y comuníquese con nosotros en privado, y nosotros vamos a orar por usted, para que usted también sea parte del reino eterno de Jesucristo. Los amo en el amor de Cristo. Bye.